tenemos una visita que yo siempre me honro en agradecer, ¿no? Porque siempre hay que ser agradecido con la gente que se hace un tiempo en su agenda tan cargada de actividades para venir aquí a la radio y de alguna manera aclararnos muchos puntos a partir de su entendimiento y su preparación. Estoy con un invitado, podría decir, de lujo en este momento, el doctor Eduardo Paredes, y quiero aclarar una cosa, el doctor es doctor en Derecho, no es solamente abogado, es doctor en Derecho Penal, es así. En realidad doctor en Ciencias Penales. En Ciencias Penales. Más o menos lo mismo. No hay problema con Está eso. bien, ¿cómo está, doctor? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, quería comenzar, uno cuando está delante de un invitado como usted siempre dice, bueno, ¿por dónde comenzar, no? Quería comenzar justamente con esto que está pasando, la relación tirante del gobierno nacional con las provincias y sobre todo con la provincia de Chubut después del fallo de un juez federal que dispuso el cese del descuento automático de la coparticipación. En este caso fue 13.500 millones de pesos al Santa Fe, ¿no? Le dio la razón a Chubut. Bueno, el gobierno dice, no, vamos a ir en per saltum a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me gustaría comenzar por ahí, doctor. ¿Qué es el per saltum? Per saltum es lo que se llama en el discurso de los abogados, un poco complicado, que es una cosa muy sencilla, es una construcción, se dice pretoriana, así por jurisprudencia, que la Corte Argentina usó en el caso Aerolíneas, allá por el año 92 o 93, porque había unos planteos cuando se estaba vendiendo Aerolíneas, y la Corte toma el expediente directamente, lo que se dice, porque a la Corte uno puede llegar por apelación, cualquier causa donde haya cuestiones constitucionales, inclusive causas ordinarias de las provincias, de los particulares, uno puede llegar con un recurso extraordinario a la Corte. Eso es lo que se denomina competencia derivada. Después la Corte tiene competencia originaria, es decir, cuando hay una demanda o un conflicto entre, digamos, un embajador o algo, la Corte tiene, y cuando hay conflicto entre provincias o entre las provincias y el Estado federal, la Corte tiene competencia originaria. Bueno, en este caso, lo que pasó fue que la provincia de Chubut planteó ante un juez federal una medida autosatisfactiva, que en realidad tampoco eso viene construido por la jurisprudencia, es una medida cautelar urgente para que cese el daño, por ejemplo, de la retención de los fondos coparticipables por deuda. Lo que va a hacer la Corte, lo que va a hacer el Gobierno Nacional es presentarse directamente ante la Corte diciendo, no, ustedes tienen la competencia originaria porque esto es un conflicto entre nación y una provincia, por lo tanto pedimos que se aboquen directamente al caso y quiten la competencia al juez federal de Chubut, tomen la causa y resuelvan ya la cuestión de fondo. Eso creo que la Corte lo va a hacer, es muy probable que lo haga, porque de hecho la Corte ya debería haber, hay varias presentaciones y no interviene por una actitud política, es decir, tratar porque es un problema complejo, no ocurre solo en Argentina, ocurre en Estados Unidos ahora, por ejemplo, que tiene alguna información, en muchas ocasiones, es decir, la paradoja que yo suelo hablar en algunas charlas es que el Estado federal, es decir, en Estados Unidos nosotros tenemos una constitución del 53 que es la copia en parte de la Constitución Federal de Estados Unidos de 1787. Lo que pasa es que después Argentina en 1860 y cuando incorpora el Código Civil no sigue ese modelo, sigue modelos unitarios que traen de Europa, porque Argentina es un país aparentemente federal, pero básicamente tiene toda una legislación unitaria. Uh-huh. Y económicamente se nota que es un país que se mueve de una percepción y en la práctica como un país unitario. En Estados Unidos, la Corte, los estados tienen mucho poder, es decir, el Estado federal no tiene tanto poder. Ahora mismo hay un problema entre Texas, que es un estado que está en la frontera con México, el que tiene el control de las fronteras del Estado federal en Estados Unidos. Bueno, al gobernador de Texas se le ocurrió alambrar el río directamente. La corte
se presenta el Estado federal ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que le ordena al gobernador de Texas que termine con eso, y directamente han desconocido la jurisdicción de la Corte, y es más, han dicho que de seguir así hay alguna propuesta de secesión, es decir, de separarse. Mira. Porque además Texas, si se separara de Estados Unidos, sería la 9ª potencia del mundo. Y claro, porque tiene petróleo, minerales. Y además hay algo que no ese territorio pertenecía a México, ¿no? Obviamente, pertenecía a México. Y además, lo que nadie sabe, que nosotros tenemos hasta nuestras instituciones, que nos parece normal, no deberían existir en un Estado federal, como es, por ejemplo, Gendarmería Nacional, que es una policía que opera como policía nacional, y en realidad las provincias son las que tienen que tener competencia sobre todo el territorio, y estas policías, como la policía, la Gendarmería, que el nombre original es francés, porque Francia tiene Gendarmería, claro, pero es un Estado unitario, es una policía creada y que debería ser auxiliar del ejército en la zona de frontera, pero de hecho la ubican, la utilizan como policía nacional, cosa que eso desnaturaliza el concepto mismo de Estado federal. Estados Unidos, y eso es lo que te iba, en Texas, ellos tienen lo que se llama Guardia Nacional, y las guardias nacionales son verdaderos ejércitos. Entonces es muy difícil intervenir allá porque llevaría realmente a una guerra civil. Lo que ocurre en nuestras provincias es que al revés de lo que pasa en Estados Unidos, donde los estados son fuertes, el Estado federal tiene limitaciones, y de hecho, así como está ocurriendo en Texas hoy, no es la primera vez en la historia de Estados Unidos que los estados desconocen los fallos de la Corte. En Argentina esto no ha sido así. Recién empieza a ocurrir ahora con el caso Chubut, es decir, con este fenómeno de este gobierno que prácticamente, es decir, hay algunas cosas que son ciertas, pero que Argentina construyó, es decir, tiene un modelo ecléctico, es decir, por un lado se manifiesta federal, pero tenemos toda una legislación unitaria, y económicamente funcionamos como un Estado unitario. De hecho, con el gobierno de Menem, hace ya 30 años, un poco menos, el tema, por ejemplo, de la educación, que antes las escuelas, estaban las escuelas nacionales y las escuelas provinciales. Claro. El Estado federal se desentendió con Menem, y todo el tema de la gestión de las escuelas pasó a manos de las provincias. Y hay algunas cosas que el gobierno nacional utiliza tramposamente, dice, bueno, pero el tema de la educación es el tema de las provincias, por lo tanto el FONIR, por ejemplo, no tenemos por qué pagar. Eso es cierto parcialmente. Es decir, si existen las provincias, pero parcialmente es cierto, pero para eso también nos deberían modificar la Constitución y dar la absoluta libertad que cada provincia legisle directamente su propio Código Civil, su propio Código Penal, y ahí realmente iríamos a un Estado federal, y no esto que hacen. Es decir, por un lado tenemos toda una construcción unitaria, y por otro lado, cuando es gasto, lo queremos pasar a las provincias como si fuera el Estado federal. Bueno, lo hagamos bien. En Estados Unidos, otra cosa que no se sabe, son las provincias las que recaudan los impuestos y remiten al Estado federal. Existen agencias como, por ejemplo, la FIP, pero funcionan de otra manera. Los estados recaudan y remiten. Hagamos así. Que las provincias recauden, las provincias manejen el dinero y le remitan al Estado federal lo que corresponde. Que el Estado federal en general no produce nada. Porque el Estado nacional no produce nada. Recauda. Entonces, hagamos bien las cosas y hagamos una reforma, y no esto, que es una verdadera extorsión. Doctor, ¿y por qué, por ejemplo, el DNU tiene vigencia? Siendo que en su contenido tiene, por ejemplo, pasa por arriba de leyes que fueron sancionadas en el Congreso y que para su derogación se necesita, en teoría, otra ley. Lo que pasa es que el DNU, los decretos de necesidad de urgencia, están incorporados. Antes había una práctica de utilizar, pero fueron incorporados en la reforma del 94. En casos de urgencia, que tratar una ley lleva su tiempo, el Poder Ejecutivo puede dictar un DNU que está sujeto a la aprobación del Parlamento, o sea, de la Cámara de Diputados, de Representantes, digamos, senadores de ambas cámaras. Sí. Por lo tanto, de esa forma, al darle aprobación de los representantes, se cumple el paso, digamos, en cierta forma, del Poder Ejecutivo y el control parlamentario o la aprobación parlamentaria. Esos decretos están en un artículo 99 de la Constitución, tienen límites, no se puede hacer por decreto nada que se vincula a materia penal, nada que se vincula a materia electoral y nada que se vincula a materia tributaria.
Por eso saca este decreto gigantesco, pero ya dentro de los 10 días deberían haberse reunidos, están estirando los plazos porque mientras con ese decreto están aprovechando para hacer un montón de cosas. Ahora, la vicepresidenta que está al frente del Senado, ¿puede manipular esa cuestión, es decir, llamar a sesionar por el DNU cuando a ella se le place? No debe, pero puede. No debería llamar inmediatamente. Claro, porque acá estamos hablando de tiempos políticos ya. Sí, pero con una limitación legal, no es tampoco que yo voy a llamar dentro de 4 años, no tiene que llamar inmediatamente. Claro. Entonces, están estirando los plazos, porque el fenómeno de este gobierno, si bien algunos lo ven parecido, algunos lo asimilan a Trump, por ejemplo, y además hay unas confusiones que tiene Milei que son increíbles. Porque Milei se declara anarcocapitalista. No sé si alguien conoce, el anarquismo original viene de la izquierda, y el anarquismo está en contra del Estado y en contra de la propiedad privada, porque lo que habla es de comunidades. El anarquismo de izquierda, de Bakunin. Es distinto a lo que dice Milei. Él lo que habla es del anarquismo también en contra del Estado, pero tutelando la propiedad privada, lo cual es una contradicción en términos, porque la propiedad privada va a existir en tanto haya una fuerza estatal que lo sostenga. Entonces, el anarquismo originario es una visión de izquierda, digámoslo así, donde hay una comunidad, digamos, que podría, para que alguien que esté escuchando pueda entender, viene una propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Eso podría decir que se asimilaría a lo que pensaban los anarquistas, ¿no? Todos somos dueños de todos, todos participamos de las bondades de la tierra, nadie es dueño de nada en particular, sino la comunidad. Compartimos los frutos, una sociedad imaginada comunitaria. Eso, y sin Estado, con la amplia libertad de las personas. Bueno, Milei no plantea eso. Milei habla del anarcocapitalismo, que es una vertiente, es decir, está en contra del Estado, lo cual es una contradicción porque él es presidente, y al ser presidente, en la presidencia, el Poder Ejecutivo, una institución constitucional de un Estado. Es como si yo fuera sacerdote y al mismo tiempo adore al diablo, o sea, o una u otra. Si yo soy adorador de Satán, no puedo estar en la iglesia, o uno u otro, o sea, porque es una contradicción en sí misma, él no debería. Claro. Bueno, en ese contexto, las instituciones, él lo que hizo, lo que hace, que por ahí se confunde con Trump. Trump es un tipo que está contra la globalización y quiere volver a la aparición del Estado fuerte de los Estados Unidos en la década del 60 y 70. Es pro Estado y contra la globalización. ¿Por qué? Porque pretende que Estados Unidos vuelva a tener industria pesada, porque Estados Unidos se ha desindustrializado mucho y tiene grandes capas de exclusión. Volver al Estado fuerte, por eso él dice América grande otra vez. Volver a los Estados Unidos de la industria pesada. Milei lo que piensa es la desaparición del Estado, la libertad de los mercados, que entren los capitales, entren y salgan, totalmente abierto, las tierras que las explote sin no poner ningún límite, totalmente una derecha, si podremos decir así, totalmente distinta a las derechas tradicionales, inclusive al liberalismo de Macri, inclusive es distinto. Y en ese contexto tampoco le tiene gran, por lo que se ve, cuando él habla de la casta, en realidad eso es un término muy ambiguo, porque si uno puede ver que los poderes que están permanentemente son los poderes económicos, el poder político, los que pasan van y vienen, es el poder económico el que está atrás, los grandes, porque además detrás de él están las grandes corporaciones, paradojalmente. Bueno, Cristina Fernández en su momento dijo que ser presidente es ostentar el 25% o el 20% y quizás menos, porque vamos al tema, ¿no? Milei primero es un producto de la sociedad actual, donde hay mucha exclusión, pero también de los medios de comunicación. Pero ya no ni siquiera los medios de comunicación tradicionales, como pudo haber sido Macri con Durán Barba, sino la construcción de la realidad a través de los medios que están básicamente vinculados al teléfono. Por eso atraviesa
y construye imágenes, por ejemplo, con frases cortas. Se demoniza a ciertos sectores, porque eso permite la unidad, eso los sociólogos se robaron un PBI. Se robaron un PBI y se robaron todo. Ponerse a explicar que eso no puede ser nunca, no hay tiempo, eso la gente lo mastica simple. Claro. ¿Dónde lo sabe? En el teléfono, en todos lados, en todas las cositas técnicas. Bueno, la casta, los políticos son todos iguales. Y la comunicación directa a través de, por ejemplo, X o Twitter, así 2 o 3 mensajes. Eso ha penetrado en una sociedad que tiene muchas frustraciones, como la nuestra, en sectores muy amplios que tienen frustraciones, que no saben lo que tienen con Argentina, que es el único país en Latinoamérica que tuvo estado de bienestar. Pero es como aquel que dice... yo no tengo nada, te corto el aire, vas a ver lo que es estar sin aire. Como dice, yo estoy mal, estoy depresivo, pero estás bien de salud. Te dicen, mira, tenés un tumor, y vas a decir, mira, yo me quejaba. Bueno, esto es algo así. La gente tenía, dentro de todo, Argentina es un país, dentro de Latinoamérica, como dijo alguna vez el presidente del Banco Central de Macri, creíamos que vivíamos en Noruega, dijo, por la gente que compraba. Bueno, Argentina, para Latinoamérica fue, González Fraga, fue Noruega. Argentina es un país que ha tenido educación pública, la universidad pública. Crúcense a Brasil nada más, a ver lo que cuesta entrar a la universidad federal, y las universidades privadas son de imposible pago. ¿No? Es decir, entrar a la universidad pública en Brasil, las federales, hay un examen de ingreso muy fuerte, se hace una vez al año, y entras, y si no entras, no entras. Y pagarte una universidad privada es carísimo. Bueno, Argentina tenía universidad pública, salud pública, la cobertura total pública. Es el país en Latinoamérica con mayor cantidad de gente jubilada. Vayan a otros países en Latinoamérica a ver si la gente es jubilada. Y aunque sea una pensión, el Estado mantiene. Es decir, hay un Estado, el Estado es para igualdad, para equilibrar las desigualdades. Entonces, un país que tiene un desarrollo industrial importante, que ha desarrollado tecnología nuclear, que ha desarrollado tecnología satelital. Argentina es un país importante que tiene problemas siempre de restricción de dólar y una clase media muy fuerte que los otros países no han tenido. Eso es Argentina. Bueno, hay mucha gente que ha ido quedando fuera del barco, es decir, del sistema. Del sistema a partir de los 90. Pero esto no es un fenómeno con el neoliberalismo de Menem, esto no es un fenómeno solo argentino. Empezó con Reagan y Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra a principios de la década del 80, que ellos empiezan la retirada del estado de bienestar, que ya empiezan los 70, y uno lo que ve, por ejemplo, yo que hago penal y estudio un poquito, es que en Estados Unidos, a partir de los 80, cuando se retira el estado de bienestar, aumenta la cantidad de presos, al punto que ha sido el campeón de la cantidad de presos cada 100.000 personas en el mundo. En Argentina lo mismo. A partir de la irrupción del neoliberalismo de Menem, en la mitad de la década de los 90, uno ve la escala de presos cada 100.000 personas en Argentina, y es un aumento sideral, que nunca paró. Es decir, nosotros teníamos 60 presos. ¿Y por qué usted cree que Bukele, por ejemplo, en El Salvador, se puede tener la repercusión que tiene en muchos lugares del mundo, no solamente en su país, y fundamentalmente siendo capaz de ganar unas elecciones por el 85% de los votos? ¿Por qué cree usted que ocurre ese fenómeno? A ver, las sociedades tienen pulsiones autoritarias internas por diferentes razones y tienen frustraciones por diferentes razones, y en algún lugar tienen que ubicar esas frustraciones. Hubo un gran filósofo que murió en Inglaterra, polaco, que era Zygmunt Bauman, de la sociedad líquida. Y él analizó este fenómeno, ¿no? La sociedad líquida de la posmodernidad es, con los fines del estado de bienestar, llega la posmodernidad. En la posmodernidad llega la retirada de los estados, la gente queda más suelta a su propia inseguridad social, inseguridad laboral, crecen los márgenes de exclusión, y bueno, toda esa frustración, decía Bauman, hay que ubicarla en algún lugar, porque es una ansiedad vivencial, existencial. ¿Y qué es lo que se ha construido como una especie de enemigo unificador? El delito. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos se ve claramente que cuando el Estado se retira, aparece el Estado penal, que llegó
construcción de esa cantidad. Ahora empezaron a bajar la cantidad de presos porque el costo es muy alto. Es decir, cuando hay un fenómeno de desigualdad social, vos tenés violencia social. El Salvador, un pequeño país donde hablan de las maras, lo que ahí tenés es una tremenda desigualdad social. Entonces, es como decir, ¿por qué en ciertas zonas de Paraguay, por ejemplo, acá en no Ciudad del Este, sino... Cruce Caballero. No, más arriba, ahí en Botaño. En donde está en la frontera con Brasil. Ciudad del Este. Sí, pero más arriba ahora no me acuerdo el nombre, hay mucha violencia y mucha cuestión de droga. ¿Por qué los campesinos plantan marihuana, por ejemplo? Y porque hay un mercado consumidor que es el brasilero y le deja una pequeña renta mayor. Y eso genera mafias. Ahora, ¿por qué genera mafias? Por la prohibición. Si quisieran eliminar los problemas del narcotráfico, eliminen la prohibición y se terminó. Y ahora, ¿qué pasa con esa gente excluida? Bueno, si yo elimino la prohibición, no sé cómo incluirlas tampoco, porque esa pequeña renta le permite la sobrevivencia. Entonces, el fenómeno que está detrás de los fenómenos criminales siempre es un fenómeno social. Y que a veces los estados no pueden resolver. Si uno tiene que mirar El Salvador y esa locura que hace Bukele, primero se nota la pulsión violenta social. Y segundo, que el problema es que El Salvador tiene un problema de exclusión tremendo y que no lo va a resolver nunca un pequeño estado. Claro. Entonces, ¿cómo hace? Eso ya lo descubrió y lo analiza muy bien Foucault en un libro que se llama Vigilar y Castigar. Ya en el siglo XVIII, uno de los grandes problemas de las monarquías europeas, especialmente la francesa y también la inglesa, eran la pobreza. Los pobres. Es un problema de exclusión. Es decir, claro. Cuando algo tan elemental, cuando uno crearon los alambrados en el siglo XVI, se empezaron a acercar, un montón de gente que sobrevivía quedó afuera y esa gente empezaba a saltar por los caminos y finalmente empezaron a encerrarlo. Empieza a nacer lejanamente la cárcel. Bueno, ¿cuál era el problema? El problema es la exclusión, la imposibilidad de incluir. ¿Por qué existen las maras en El Salvador y no existe en Finlandia? ¿Porque los finlandeses son más buenos que los salvadoreños? No, porque los finlandeses tienen, o Finlandia, una sociedad equilibrada, incluida. Yo siempre suelo decir cuando le enseño a los pibes, digo, ¿por qué si uno mira la estadística de robos de celulares en Finlandia o en Japón debe ser inexistente? ¿Por qué? ¿Porque los finlandeses son más buenos? No, porque eso es algo que para ellos... No tiene sentido robar. Es como robarte una hoja en la calle. Eso lo tienen simplemente por estar ahí, tienen educación, tienen vivienda y tienen salud simplemente por nacer en Finlandia. Entonces, cuando vos tenés sociedades desequilibradas, que algunos tienen y otros no, vos lo que tenés ahí es violencia social, larvada o no larvada, y vos la podés disfrazar resolviendo por el Código Penal, que no lo va a resolver, pero sí va a generar como que hay una falsa solución y descarga las pulsiones sociales que son violentas. Entonces, por eso, y además los medios demuestran 50 veces un pibe que se robó una carnicería. Hoy veía en la televisión al pasar con un destornillador y está muy bien que le peguen. Bueno, todo eso, las propias frustraciones de cada uno, de nuestra propia vida, la ponemos, bueno, son los chorros. Eso es el fenómeno que está detrás y bueno, El Salvador es lo que es El Salvador. Y también encuentra explicación también de alguna manera en Estados Unidos con el tema de las armas, ¿no? Y sobre todo la influencia que tiene la asociación del rifle, por ejemplo. Bueno, Estados Unidos, lo dice Chomsky, ¿no? Estados Unidos es un país de inmigrantes. Desde el siglo XVI, con las primeras 13 colonias que se robaron todos los indios, hubo un verdadero genocidio, hasta las inmigraciones del principio del siglo XX, donde vinieron población judía, población italiana, y después dice hay una inmigración interna que nunca fue aceptada, que es la inmigración del sur de los esclavos. Entonces, el tema de Estados Unidos, el tema de uso de armas, lo toman por una interpretación literal de la Constitución, que si uno lee bien las enmiendas, lo que habla es tomar las armas, pero para defenderse, y habla claramente de los ingleses, porque se escribió poco tiempo de la guerra de liberación, no para ahora. Lo que pasa es que ahí entran intereses de las fábricas de armas, los grupos de derecha muy fuertes, que ahí está la Asociación Nacional del Rifle, que Estados Unidos es un país que la legislación, allá está el lobby está permitido.
El lobby es legal. El lobby más grande en Estados Unidos, el lobby de las corporaciones, el AIPA, que es judía, es el lobby más grande, que es el que determina la política de Estados Unidos con respecto a Israel. Entonces, la Asociación Nacional del Rifle, otro de los grandes lobbies que impide que se reinterprete esa enmienda y se ponga un límite a la venta de armas de asalto, porque venden armas de guerra en los supermercados. Pero en Estados Unidos el lobby es permitido y hasta se puede pagar. O sea, uno puede pagar a un representante para que legisle determinada, lo hacen las corporaciones. Doctor, quiero volver sobre el tema del DNU. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el Senado rechaza el DNU? Bueno, ahí va a ser un problema si todos los contratos que se están haciendo ahora, claro, a eso van a tener, si el efecto de lo que se llama es ex nunc, un efecto retroactivo, como que nunca existió. Eso va a terminar, por ejemplo, seguramente judicializado. Por ejemplo, los contratos de alquileres que se están haciendo, es una barbaridad lo que ha hecho el gobierno, eliminar una ley de alquileres. Hasta Estados Unidos tienen. Bueno, ¿qué pasa con el que hizo un contrato un año con condiciones leoninas? Y bueno, finalmente, si se rechaza, la ley que habría que interpretar como vigente era la ley que estaba vigente, que ponía un límite de 2 años. Bueno, eso va a terminar en tribunales, porque algunos, seguramente el dueño va a decir, no, esto es un contrato en términos del contrato del Código Civil, fuera de una ley de locaciones urbanas, digamos, de alquileres, y por lo tanto vamos a tener, bueno, eso puede terminar en un tribunal. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con las leyes, como por ejemplo la ley de defensa del consumidor, la ley de góndolas? Si cae todo el DNU, eso vuelve a tener Vigencia, sí. Retroactivo, digo. Claro, quizás lo mejor que le puede pasar durante el tiempo que no estuvo vigente, le den, que es lo peor que podría pasar, por ejemplo, los casos más claros, en los casos de la gente que hace contratos de alquiler, que le digan, bueno, ese periodo donde vos firmaste estaba vigente el DNU, eso va a tener efecto ultraactivo, por lo tanto ese contrato sigue teniendo vigencia. Doctor, lo saco de la cuestión coyuntural, política, económica, para llevarlo seguramente habrá escuchado lo que pasó en Bernardo de Irigoyen, donde una mujer fue atacada por 3 perros de la raza Pitbull, murió posteriormente. Quería preguntarle, en ese caso, ¿puede tener responsabilidades penales los dueños de los animales y cuáles serían, en qué contexto, en qué circunstancias, si cambian algunas de esas circunstancias a partir de lo que pueda determinar la investigación? Sí, pueden tener responsabilidades de uno, creo que hubo una muerte ahí, una mujer, porque y la pareja de ella resultó en condiciones graves también. El animal, el que tiene el deber de custodia, el deber de control digamos, de cuidado con el animal, más que ya son mascotas de determinados pesos y que pueden provocar daño, es el dueño. Es el dueño, hablando en términos del Código Civil, el dueño de la cosa riesgosa, que en este caso sería el perro. Y él tiene que tomar todas las precauciones. Es como si el perro tuviera rabia y uno no le aplica la vacuna. Claro. Para que ese no provoque daño. Si el dueño tomó todas las precauciones y fue un hecho fortuito, qué sé yo, compró los caniles y el perro logró romper, bueno, habría una responsabilidad civil. Pero si no, si hay una violación del deber de cuidado, en ese caso una responsabilidad penal que puede. Acá ya hubo un caso hace algunos años, que hablábamos hoy, que creo que el doctor Rey fue el encargado de instruir cuando era juez, y se condenó a una persona por homicidio culposo, porque justamente tenían 2 o 3 perros grandes que salieron y mataron a un chico. Este es un caso similar, puede ser un caso que puede haber una condena por homicidio culposo y lesiones culposas. ¿Puede, por ejemplo, caber homicidio simple por omisión? ¿Por la omisión de cuidado, digamos? Bueno, ahí ya una cuestión que por ahí se quiere estirar las calificaciones, tendrían que ser más, es más forzado, digamos. En términos objetivos hay una violación del deber de cuidado, pero a nivel subjetivo, digamos, si la persona,
A veces los abogados tienden a ampliar, sí, y los jueces. Que uno diga, bueno, pero debió haberse representado toda esa pavada y le transforman en un homicidio simple por dolo eventual. Bueno, no. Que no debe hacerse, que se podrá hacer, claro, pero no debe ser. Es un homicidio culposo, salvo que uno dijera, yo veo que mi perro Pitbull ataca a un chico y le digo que lo muerda porque suele entrar a robarse una naranja que tengo. Y bueno, y lo dejaste, sí, total, capaz que no le mate. Bueno, ahí puede haber dolo eventual. Si un perro está atacando a un chico de ese tamaño, es altamente probable que mate. Bueno, eso sería un caso de dolo eventual. No, pero lo demás no, es un homicidio culposo por una violación del deber de cuidado. El Territorio, por ejemplo, publicó, creo que en la edición de ayer, que unos vecinos de ahí, de la propietaria de los perros, dijeron que no era la primera vez que esos perros estaban sueltos, digamos, en la calle. ¿Eso influye en la calificación? Y esa es la violación del deber de cuidado. Ajá. Esa sería la violación del deber de cuidado, de que uno tiene una cosa riesgosa, en este caso un animal, tiene que tomar todas las precauciones para que no provoque daños a terceros. El homicidio culposo, ¿cuál es el mínimo, doctor? Y la pena mínima depende de 1 a 6 años o de 2 a 6 años. Ajá. O a 5. Depende de si es un automóvil, depende de las circunstancias. Pero es una pena que es muy poco probable que cumpla. Una pena que oscila de los 6 a 5 años. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo ve al Poder Judicial, doctor? Tanto provincial como nacional. Bueno, yo puedo hablar del tema penal que es. Sí. Bueno, primero en alguna oportunidad, ya que hablamos ahora con el tema de la Constitución y demás, debería, ya que tomamos el modelo de Estados Unidos, esto está en la Constitución del 53, se ratificó en el 94, y creo que es lo más democrático que hay. Deberíamos avanzar al juicio por jurado una vez por todas, que eso es un derecho de las personas de ser juzgado por un igual, y además está en la Constitución, por eso es un derecho fundamental, es una garantía. Y que la Argentina y los gobiernos provinciales vienen escapando esto, hay provincias que ya no, hace un montón de tiempo. Yo estoy en contra del juez profesional para juzgar, que es un modelo que viene de la tradición napoleónica europea. Creo que habrá el juez para dirigir en materia penal. Yo estoy a favor del jurado, con todos los riesgos. Yo, si me tuvieran, una vez dije en un diario, si a mí me tuvieran que juzgar hoy, yo prefiero que me juzgue personas que no son abogados. ¿Por qué, doctor? Porque porque usted corre un riesgo también ahí en cuanto a conocimiento de ese jurado, ¿no? El tema de los juicios es siempre una cuestión de hechos, porque en Estados Unidos son muy pocos los juicios por jurado porque es muy caro, pero el tema del delito que se va a imputar, todo eso está muy claro entre las defensas y el fiscal, pero el jurado juzga con algo, sobre algo que es el hecho. Un abogado común no tiene más formación que una persona cualquiera sobre cómo probar que un hecho ocurrió, porque además en la facultad nos enseña eso. Y tiene el agravante el juez profesional, que primero estoy en contra también de los jueces vitalicios. Yo creo que los jueces tienen que tener un tiempo. Coincide con Zaffaroni entonces. Pero además hay mucha bibliografía, no es solo Zaffaroni. Hay un gran autor italiano que es Luigi Ferrajoli, que dice los jueces deben durar 10 años, como los tribunales constitucionales europeos, y se tienen que ir. Alguien que se dedica a juzgar toda la vida, ya no juzga, es un burócrata. El Poder Judicial es una gran burocracia. Entonces, con las deformaciones, ya primero que las tramitaciones las hacen, con todo respeto, a empleados, secretarios. Uno dice, el superior tribunal, por ejemplo, está revisando un caso. Es mentira, están revisando los empleados. Los jueces vienen y firman. No hay audiencias orales. La provincia de Misiones tiene que replantearse alguna vez completamente su poder judicial, pero como es un tema que no interesa eleccionariamente y todo cambio implica dinero, se mantienen las cosas como están. Porque además, en lo penal, esto es universal también, la gente que está en la cárcel viene siempre del mismo sector social, pobres, por lo tanto interesa muy poco. Pero sí, hay que avanzar. Creo que eso, Cuneo Olivarona, por ejercer, fue abogado, estuvo preso también un tiempito. Creo que en eso sí debió haber, creo que van a avanzar hacia el código procesal, que es acusatorio,
no conjurado, pero muy bueno, del año 2014, que Macri, cuando asume en el gobierno anterior, por un decreto de necesidad de urgencia, impide que entre en vigencia, porque hay un lobby muy fuerte de los jueces federales que entre en vigencia ese código, porque el poder y el presupuesto pasa a los fiscales, a las fiscalías a nivel federal, es una institución separada del Poder Judicial, y ellos pierden recursos y poder. Entonces Macri, por ese decreto, no permitió que ingrese, y yo creo que además hay un acuerdo subterráneo con determinados sectores del Poder Judicial Federal de Comodoro Pi que llevó adelante el verdadero lawfare, porque existió, contra Cristina y el gobierno anterior, la demonización, porque operan solamente ahí. Creo que ese acuerdo estuvo, por eso no entró en vigencia ese código, y en este decreto de necesidad de urgencia, una de las pocas cosas rescatables era el juicio por jurado, y Pichetto, que tuvo una reunión con los jueces federales de Comodoro Pi, Borinsky, Horno, son todo esto que la mayoría juzgó a Cristina Kirchner y el gobierno anterior, presentó y una de las cosas que se sacó inmediatamente fue la implementación del juicio por jurado y mantener las cosas como están. El Poder Judicial provincial y federal tiene que ser replanteado completamente. Alguna vez la población tiene que apropiarse de esa agencia del Estado. Muchísimas gracias, doctor, por estar. Gracias por su tiempo y por su visión. Muchísimas gracias.